Gracias, qué hermosa alabanza, qué testimonio. Gracias a todos los que en esta mañana hicieron el esfuerzo para venir, y qué bendición vernos en esta mañana aquí. Cómo ha cambiado, ¿verdad?, desde aquel día a este día. No hay duda que lo que ha hecho el cambio es la resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así es que quiero que vayamos, y tenemos unos minutos nada más antes de salir. Queremos terminar a tiempo en esta mañana para empezar a tiempo el siguiente servicio. Tenemos un día lleno, una mañana hermosa dedicada nada más al Señor y a su resurrección. Así es que no nos sintamos que hemos venido a perder el tiempo, que hemos venido a cumplir un rito religioso. No, vengamos con esa actitud de que hemos venido para dar testimonio que creemos en un Cristo vivo, que aceptamos que Él está vivo y que confiamos y descansamos en sus promesas, que son fieles y verdaderas. Por eso hemos venido hoy. Vaya conmigo a Juan capítulo 20. Quiero que tenga esto allí en su corazón. Voy a estar predicando de esto. El mensaje lo terminaremos a las 9:30 cuando continuemos hablando y estudiando y aprendiendo de Juan capítulo 20 y verso 1 al 18. Hoy voy a estar examinando eso en unos breves minutos antes de despedirnos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a no solamente tener una celebración así afuera ritual, pero a tener en nosotros una verdadera emoción. Emoción que se basa y se fundamenta en una verdad. La verdad preciosa, que usted es verdad que murió, pero que resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra de Dios e intercede por todo aquel que se acerca a Dios con humildad, con sinceridad. Ayúdanos a tener esa firme convicción en esta mañana al meditar en tu palabra en estos breves minutos.
Le damos gracias, pedimos su ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como ustedes pueden ver y ya han leído y hemos leído ya otros relatos anteriores, la vida de los discípulos cambió de una manera radical. Lo que había sido para ellos un sueño, una ilusión, una expectación, una expectativa hermosa, se volvió una pesadilla en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como diríamos. Si halláramos un pensamiento principal aquí, sería los efectos de la resurrección de Cristo. Porque el efecto que tuvo sobre ellos fue impactante. Como les dije, su mundo cambió radicalmente de un momento a otro. En un momento, asunto de una semana, todo había cambiado. Habían estado en el huerto de Getsemaní, como así se llama, orando juntos. Allí estuvieron con el maestro orando esa noche, y toda la noche básicamente la habían pasado allí orando, la noche del jueves. Pero de repente aparecieron gentes por todos lados con palos, con fogones o mechones, como querramos llamarle. Llegaron para arrestar a Jesús. Para sorpresa de ellos, uno de los propios discípulos, el que más confianza ellos tenían en él, era el que había vendido al maestro por 30 monedas de plata. Mientras ellos observaban esto de una manera sorprendidos, me imagino, todavía, como diríamos, con la boca abierta, llegaron personas y lo arrestaban. Lo arrestaron, y mientras estaban allí en esa trifulca, vamos a decir, en esa confusión, uno de ellos sacó la espada y vamos a defenderlo. Y el maestro le dijo, no, guárdala, guarda tu espada. Eso también fue algo emocional y golpeado para ellos. Así es que él guardó la espada, pero quedaron todos así, asustados. Todos se fueron, todos huyeron, todos se desaparecieron. En esa confusión, así llamándola, Juan se fue más primero, salió primero y iba cerca del maestro, iba cerca de los que lo arrestaron. Pedro se había quedado atrás, 1 cuadra, 2 cuadras, lo seguía de lejos. Así que cuando llegó al lugar donde lo tenían arrestado, en el patio de la casa del sumo sacerdote, Juan estaba adentro, Pedro estaba afuera, eran los únicos 2 discípulos que estaban allí. Pedro entró al patio del sumo sacerdote para ver lo que estaba sucediendo. Entró allí por intervención de Juan. Para sorpresa de él, mientras estaba calentándose y ahí haciéndose el disimulado, viendo, pero pretendiendo que no miraba, queriendo saber, pero pretendiendo que no quería saber, de repente se acercó alguien y le dijo, tú andabas con el maestro. Y él, sin pensarlo 2 veces, lo negó 3 veces, una y otra vez. El estado emocional de ellos para entonces era deprimiente, por así llamarlo. Mientras estaba allí con su corazón palpitando, porque él sabía que había dicho mentiras, él sabía que conocía al maestro, nomás que ahora andaba allí en secreto, queriendo saber qué pasaba, buscando a Juan a ver si le ayudaba, pero de repente salió el Señor allí, totalmente diferente. Venía escupido, golpeado, con otro vestido, con una corona de espinas en su
En su cabeza había sangre corriendo por todos lados, en su cara, en su pelo, en su ropa. Y Pedro, como asustado, no queriendo ver, pero queriendo ver, miró al maestro. Y para sorpresa de él, el maestro lo miró a él. Pero lo miró con una mirada que Pedro nunca pensó que la iba a ver en los ojos del maestro. Porque él seguro estaba pensando, estaba esperando una mirada de condena, de juicio, de acusación. Y la mirada que se encontró, cuando los ojos se encontraron, los ojos de Pedro y los del maestro se encontraron, en esa mirada, Pedro miró un mensaje de amor, de comprensión, de entendimiento, de gracia. Y no pudo resistir, no pudo quedarse allí más negándolo. Dice la Escritura que salió y lloró. Es todo lo que podía hacer, llorar. Luego se recordaron que había un lugar donde habían estado con el maestro y la Escritura no nos dice, pero de alguna manera uno por uno se fue acercando y como diríamos ratoncitos asustados se fueron metiendo uno por uno al lugar. Y de repente allí estaban todos asustados. A alguien se le ocurrió decir, tranquen las puertas bien porque hay problemas. Ya no había nada más que decir, todos estaban allí calladitos pensando, ¿y qué vamos a hacer? Allí estaba María, la madre de Jesús. Habían pasado un sábado terrible, el peor que habían pensado. Habían estado asustados, pero asustadísimos. Esa Pascua, ese día, esa Pascua, esa celebración fue una de esas terribles. Jamás en su vida vivían algo así. Todo su expectativa, su mundo, unos pensaban en el reino y en ministro de Economía y de Exterior y a saber qué puestos pensaba cada uno de ellos. Y ellos estaban ahora todos encerrados, asustados, no sabían qué decir, no sabían qué hacer. Estaba la mamá del Señor Jesús, María, y no había dormido la noche anterior, ninguno imagino que había dormido, no habían comido, estaban en verdad en una situación deprimiente, pensando, ¿qué vamos a hacer ahora? El maestro ya murió. ¿Nos equivocaríamos? ¿Por qué no nos dijo? ¿Por qué no vimos esto viniendo? Me imagino que unos pensaban, si nomás halláramos a Judas, lo que va a pasar. De repente llega una mujer, la que menos esperaban, y les dice, se robaron el cuerpo del maestro. ¿Cómo? Se lo robaron. ¿No está allí? ¿Cómo que no está allí? Pedro, el que había negado al Señor, el que había dicho todo lo que ya sabemos, fue el primero en correr. Por una razón u otra no sabemos, era más viejo que Juan. Juan, el discípulo a quien amaba a Jesús, iba también con él. Corrió más rápido, llegó primero, pero no entró. Se quedó afuera, no sé por qué, pero se quedó afuera. Pedro no se detuvo, llegó y entró hasta allá. Me imagino con todo lo que había pasado, él dijo, ahora sí, si me matan, ¿qué me importa? Yo voy a entrar a ver si es verdad. Él no creía fácilmente, parece. Así es que miró y dijo, sí, se lo robaron. Yo me imagino ese regreso al aposento alto. Nomás me imagino que fue la pesadilla se hizo más profunda, el dolor, la angustia, la aflicción. Y ¿qué vamos a hacer? Ahora ni cuerpo tenemos, la tumba está vacía. ¿Qué decimos? Otra vez entraron allí con esa cara y con ese corazón deshecho, con una mente que corría a 1000 millas por hora. Y de repente se aparece otra vez
aquella mujer misma con otro mensaje. Hablé con el maestro. Él está vivo. Dice, no, ella es mucho. No puede ser. Entonces, ¿qué? ¿Se lo robaron o está vivo? Ya todos sabemos que ese mismo día, en un domingo, el primer día de la semana, un día como hoy, para estas horas, ya ellos sabían que el maestro vivía. Ya ellos para ahora ya sabían. Esa noticia cambió su mundo otra vez así. De repente llegaron las noticias. ¿Cómo? ¿Está vivo? ¿De veras que está vivo? ¿Cómo puede ser esto? Ya. Y ahora vino la comprobación. Por eso, hermanos, quiero dejarles dos pensamientos nada más. La resurrección de Cristo dio a los discípulos, lo primero que les dio fue paz. Paz. Estaban turbados, estaban asustados, cansados, afligidos, estaban desesperados. No tenían por un lado miedo, por otro lado decepción. Habían dejado todo para seguirle a Él y ahora estaban altamente perturbados. Y con razón. Tenían motivos suficientes, motivos sociales. Habían dejado a sus padres, habían dejado sus trabajos, habían dejado sus negocios, habían cambiado todo en el aspecto social, habían dejado familiares porque el maestro les dijo que así era. Ellos siguieron al maestro y ahora estaban sin maestro y sin familias, sin barcos y sin redes. Tenían razón, tenían razones no solamente sociales, políticas, para afligirse, para estar inquietos. Los judíos, acérrimos enemigos de Cristo, evidentemente habían ganado. Lo habían crucificado y el maestro no se defendió, así es que ahora estaban con serios problemas políticos. Si al maestro lo mataron, ¿quién seguía? Ellos. Tenían razones no solamente sociales, pero también políticas y espirituales. Para tener tanta inquietud, obviamente tenían suficientes razones para estar afligidos. Espiritualmente, la fuente de su alegría, el maestro que les hablaba palabras que nadie les hablaba, hacía milagros que nadie hacía, el maestro ya no estaba allí, así es que estaban en gran aflicción. Pero ahora algo sucedió. El mensaje de que Cristo vive, la realidad de que Él estaba vivo, les trajo paz. Noten ustedes allí mismo en Juan capítulo 20 y el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo le dio paz? Vino a donde ellos estaban. Se identificó con ellos. Hermanos, escuchemos bien porque así es. En la vida encontramos crisis. Crisis de diferentes tipos. Crisis de diferentes índoles. Vienen de diferentes fuentes, por diferentes razones. Vamos a encontrarnos de repente que nuestro mundo puede cambiar. Un accidente. La muerte de un ser querido que esperábamos estuviera allí con nosotros más tiempos. Salud. La salud se nos quebrantó en un momentito, en un momento. Se perdió el trabajo por lo que haya sido, en un momento se perdió el trabajo. A veces vienen desánimos espirituales, de repente el diablo nos atrapa, caemos y el enemigo ahora nos tiene derrotados, desanimados. Hemos perdido el gozo, la alegría, el contentamiento y lo que antes nos daba paz, ahora se nos quitó. Antes veníamos a la iglesia con gozo, ahora estamos tristes. Ahora ya no queremos ni levantarnos ni a las 10 de la mañana, menos a las 6 de la mañana. El desánimo llegó donde nosotros.
En esos momentos, hermanos, recordemos, en ese momento recordemos, Cristo vive. Cristo vive. Él está entre nosotros y Él está en control de las cosas. No entendemos cómo se va a componer, no entendemos todo lo que sucedió y a veces Él ni siquiera nos dice qué es lo que sucedió. Pero hagamos esto, continuemos firmes, confiando en Él. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y esto, Jehová me recogerá. Yo sé, dice el himno, porque Él vive, yo también viviré. No estamos solos, Él vive. Y si no lo vemos ahorita a través de los ojos naturales, eso no significa que en el alma no sabemos que la esperanza y la seguridad que Él vive no palpite en nuestro corazón con ferviente fe y con seguridad. Él vive. Si usted en esta mañana no obtiene esa esperanza, ese gozo, ese contentamiento, le invito a que lo conozca por medio de la fe. Crea en Cristo. Con Dios es diferente que con el hombre. El hombre tiene que ver para creer. Con Dios es diferente. Con Dios hay que creer y luego ver. Cuando creemos, entonces vemos lo que solo se puede ver a través de la fe. Llévese ese pensamiento a casa, pero también llévese este otro. La resurrección de Cristo le dio a los discípulos una pasión para vivir. Una pasión para vivir. Mire, la resurrección de Cristo les trajo paz. Después de esto ya se fue toda aquella inquietud que les describimos y que la Biblia nos presenta, se fue. Ya no eran aquellos discípulos asustados, nerviosos, afligidos, huyendo, corriendo. Ahora no, ahora era un grupo de hombres y mujeres dispuestos a morir. Tenían pasión para vivir. Les dijeron los fariseos, los líderes religiosos, les dijeron, no hables en ese nombre, no hablen en ese nombre, cállense. Pero dijeron ellos, ¿saben? Preferimos morir antes que callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. El maestro habló con nosotros, lo vimos cuando ascendió y nos dijo que si se iba, vendría otra vez. Y Él va a venir otra vez, dijeron ellos. Así es que ustedes hagan lo que quieran con nosotros, vamos a quedarnos aquí porque Él, nuestro Salvador, vive. Lo creemos, lo vimos y lo creemos de todo corazón. Pero también, hermano, le dio una pasión, le dio una pasión porque le dio un mensaje transformador. El libro de Hechos, si no vamos allá, el libro de Hechos tiene relatos tras relatos tras relatos de personas que fueron transformadas por el gran poder de Dios. Gente que estaba hundidos en el pecado fueron transformados por el poder de un Cristo vivo. Hermanos, ese es el mensaje que dijeron los discípulos y los primeros cristianos. Primero morimos antes de negarlo. Él vive y Él viene otra vez. Él vive y Él viene otra vez. Saben, hermanos, cuando perdemos ese mensaje, perdemos pasión para vivir. Yo creo que el primer video que vimos hablaba de la esperanza. Esperanza que no se encuentra ni en gobierno, ni en educación, ni en bienes, ni en fama, ni en nada. El único que da esperanza es el Cristo vivo. Creamos en Él. No lo tengamos como un amuleto que lo agarramos para celebrar de vez en cuando. No lo agarremos como un amuleto que andamos allí de la suerte. No, que sea la pasión en nuestro corazón para vivir. No vivimos para otras cosas. Sí, trabajamos,
nos divertimos, convivimos como familia, tenemos nuestras celebraciones sociales. Todo esto está como parte de nuestra vida, en nuestra peregrinación, pero la pasión para vivir es la realidad que tenemos un mensaje que transforma al mundo, porque es el mensaje de un Cristo vivo. Tenemos un mensaje que transforma al mundo y es el mensaje de que Él viene otra vez. Así es que sea lo que seamos, hagamos lo que hagamos, aprobado por Dios en el cuadro de la moralidad y ética, hagámoslo, pero que no sea la pasión para la cual vivimos. Que no vivamos para eso. Tenemos otra pasión mayor que esta. No la perdamos de vista, porque cuando perdemos esa pasión, que Cristo está vivo y que nos dejó un mensaje que hay que compartir al mundo entero, un mensaje poderoso y transformador, cuando perdemos eso, hermanos, hemos perdido la pasión para vivir, la pasión correcta. Y por eso es que a veces vienen desánimos, tristezas, preocupaciones, turbaciones, porque nuestro enfoque está en otra cosa que no es en el Cristo vivo. Que Él sea nuestra brújula, su mensaje, nuestra motivación y nuestra pasión para vivir. Dios nos ayude. Vamos a orar.